especialmente en un cliente o un owner, no un EPCista, un owner, donde recibe varios cronogramas de varios contratistas para consolidar en un cronograma general. Acumen hace el análisis forense de la calidad del cronograma, de cómo los está siendo entregado por ese contratista. Es bastante útil. Y por último, Smartfield. Smartfield es un software americano que me permite hacer trabajo en campo a través de un celular, un iPad, un smartphone. ¿Sí? Para todo damos servicio, capacitación e implementación, tanto de metodología, pasando por la creación de PMO, hasta el asesoramiento de las 4 herramientas mencionadas. ¿Sí? Eh, una aclaración rápidamente para ustedes. Si ustedes quieren, primero, por favor, desconectar la cámara, básicamente por un problema de velocidad. Por otro lado, es importante que cualquier pregunta que hagan, la hagan a través del chat que queda en ese panel de control que GoToMeeting les abre en el momento que ustedes han ingresado. ¿Sí? Entonces ustedes colocan la pregunta, si es para todos o para alguien en especial, y en la medida de lo posible yo se los haré, se las contestaré. ¿Sí? Entonces, básicamente, bueno, estos son clientes nuestros. Nosotros tenemos mucho, somos muy fuertes en minería y petróleo y gas. ¿Sí? Hoy, básicamente, la agenda de la presentación de esos 62 tips, básicamente se dividen en 6 unidades. O sea, los tips que yo tengo para cuando yo inicio el proyecto, los tips que yo tengo cuando yo defino el proyecto, la planificación una vez que definí ese proyecto, después el monitoreamiento o el control de ese proyecto, por último el cierre y la revisión del cierre del proyecto y unos tips generales como para hacer un resumen. ¿Sí? Son 62 tips, tenemos casi una hora, así que otra cosa importante, yo estoy grabando esta conferencia, así que el que la quiera, por favor, por el mismo medio que recibió la invitación o directamente a mí, me pide y yo con gusto les paso la presentación. ¿Sí? Eh, entonces, primero, vamos a lo que es iniciación del proyecto. Dentro de iniciación, ¿cuáles son los tips que yo creo convenientes? Básicamente yo lo que creo, el número uno, es que hay que desarrollar un modelo sólido para gerenciar proyectos. Entonces, yo necesito saber si yo tengo el acuerdo de la dirección y el compromiso de ella para todos los proyectos que yo tengo en cartera y no tener sorpresas. Eso es fundamental. Entonces, necesito como primera cosa desarrollar un modelo de negocios, ya que la experiencia señala que muchos proyectos se inician sin una razón lógica, tienen más poder político que poder de sustentación a nivel de costo-beneficio. Entonces, ese modelo de negocios puede identificar si vale la pena trabajar en ese proyecto o no. Eso es el primer tip. El segundo tip, yo me tengo que asegurar que ese proyecto se ajusta a lo que es la agenda de la organización, especialmente a el cash flow que la organización tiene para solventar los proyectos. Entonces, necesito saber si la organización va a poder acompañarme con la velocidad que yo tengo que darle al proyecto. Y si no lo puedo hacer, ¿para qué hacerlo? Estamos cansados de ver proyectos y no proyectos pequeños que quedan en el medio por falta de fondos. Entonces necesito saber, tengo que priorizar proyectos
esa priorización pasa básicamente por el flujo de caja que yo tengo en la organización y ver si esa organización me va a poder acompañar hasta el final, ¿sí? Entonces, ese es el tip 2. El tip 3, yo llevaré a cabo, yo necesito inicialmente algo que mucha gente no hace, es hacer un análisis de riesgo a un nivel alto en la etapa de iniciación. Y eso pasa por consultar a algo que nosotros los argentinos usamos mucho en tango, alguien que tiene buzón, rocío y esquina, o sea, alguien que haya trillado, que haya pasado por ese proyecto y que nos pueda advertir un análisis de riesgo a nivel alto como para saber la factibilidad en una primera instancia de ese proyecto, ¿sí? Entonces, necesito ¿necesito entrar en detalles en esta etapa? No. Necesito saber tener un nivel alto de análisis de riesgos, ¿sí? Básicamente, necesito hacer un mapeo de lo que son los riesgos claves y, en la medida de lo posible, las medidas mitigadoras de esos riesgos claves, ¿sí? El tip 4, yo diría que es importantísimo. Tengo que identificar quiénes son los stakeholders claves, o son lo que son nuestros patrocinadores. Considerar a su vez cuánto tiempo voy a necesitar involucrarlos en cada etapa del proyecto. Y a su vez identificar quiénes son los gerentes senior, o sea, dentro de mi proyecto, quiénes pueden ser nuestros clientes internos. Eso es muy importante, porque voy a tener que tener el apoyo de los stakeholders y de los gerentes seniors también, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Necesito, a su vez, algo que muchas veces la gente se olvida, necesito tener el apoyo del personal de finanzas para construir la definición del negocio del proyecto. Necesito saber si voy a tener flujo de fondos para solventar ese proyecto o esos proyectos o el conjunto de proyectos que puede ser un programa, ¿sí? Ellos van a ser aliados importantes a la hora de abrir los números y darle credibilidad al modelo de negocio que yo estoy proponiendo a nivel de proyecto, ¿sí? Entonces, aliados, finanzas, es importantísimo, ¿sí? Ahora, en la definición del proyecto, o sea, yo tengo, muchos lo llaman Project Charter, a mí me gusta llamarlo bien como el americano, que es el PID o Project Initiation Documentation, que hay que elaborar una declaración de definición por escrito de lo que nosotros vamos a ejecutar. Este documento, para mí, es como un contrato, que es donde yo voy a plasmar qué proyectos qué es el proyecto que voy a ejecutar, cuáles son las deficiencias que puede llegar a tener ese proyecto, los riesgos que puede tener, y distribuir eso a las personas clave para dar inicio al proyecto, ¿sí? Necesito la definición del proyecto, o lo que nosotros hablamos, el PID, es para mí un documento que me sirve como declaración de qué es lo que yo voy a ejecutar y me va a servir en el futuro para eventualmente decir cuál es el alcance del mismo ante problemas con futuros clientes internos. Entonces, básicamente yo lo uso para prevenir que el proyecto vaya más allá del alcance a través del uso en el proceso de revisión, o sea, que siempre te pidan un poco más. Y nunca termino de hacer la definición del proyecto. Entonces, una definición clara, con alcances, limitaciones, riesgos, es importantísimo, ¿sí? Ese PID tiene que tener
un detalle de lo que será y no será incluido en el alcance del proyecto, qué es lo que va a estar, especialmente qué es lo que va a estar fuera del proyecto, ¿sí? Tengo que evitar pérdidas de tiempo trabajando en aquellas áreas que no van a ser incluidas en el proyecto. Entonces, rápidamente identificar cuál es el alcance o el scope del PID es fundamental, ¿sí? Dentro de ese PID tengo que colocar el rol de cada miembro del proyecto. Entonces tengo que identificar el rol y funciones en su proyecto y documentarlo en el PID. Tengo que tener un párrafo para documentar qué es lo que hace cada rol, ¿sí? Básicamente, eso puede ser también parte de un estándar que yo ya tengo a nivel de metodología dentro de mi organización, pero estándar o no, necesito tenerlo dentro de ese proyecto como documentación inicial. Entonces, una vez que yo identifique los roles, tengo que identificar quién va a ser responsable de qué cosa en el proyecto. Por ejemplo, no sé, ahí yo puse un ejemplo. Las comunicaciones del proyecto son responsabilidad de Jorge Rossini. Entonces, eso me ayuda a reducir dudas en forma temprana en la vida del proyecto. Entonces, necesito tener rápidamente lo que yo llamo una matriz de comunicación y saber qué responsabilidad tiene cada miembro dentro del proyecto. ¿Sí? Este tip 14 para mí es muy importante. O sea, tengo que reconocer en forma temprana lo que está impulsando el proyecto. O sea, qué es lo que me impulsa y qué es lo que me ayuda a mí a solventar posibles problemas que tengo en la organización que me traen en el proyecto. Por ejemplo, es una campaña para mejorar la calidad, reducir costos o llevar un plazo determinado, lanzar un producto, ampliar una fábrica. Solo puedo tener uno dentro de ellos. Entonces, necesito discutir con el patrocinador o el sponsor lo que me está impulsando el proyecto y asegurarme de que se adhiere a lo que yo pienso a lo largo del proyecto. Que no vaya a ser que cambie lo que me está impulsando el proyecto y yo no me entere, ¿sí? Entonces, necesito mantener el objetivo en mente en todo el ciclo de vida del proyecto, tanto en la definición como en la supervisión, como en la revisión, como en el cierre final, ¿sí? Eso es importantísimo. Necesito seleccionar el equipo. Un equipo de proyecto a mí me dio mucho resultado y lo doy en una conferencia que siempre la doy, en la cual yo ponía como responsables para controlar el proyecto, abajo del líder, a los futuros gerentes del proyecto una vez ejecutado. Por ejemplo, esto en algunos casos se puede dar, en otros casos no. Esto lo utilicé mucho en fábricas de bebidas, donde yo tenía los 3 principales gerentes abajo mío como líder del proyecto supervisando la obra. Entonces yo tenía el gerente de mantenimiento, que era el líder civil, tenía el especialista en lo que es el maestro cervecero, en lo que es producción de cerveza, y a su vez de lo que son gaseosas. Tenía a su vez al gerente, lo que era el líder de la obra, el futuro gerente de control. Entonces, yo necesito tener un equipo que tenga habilidades desde el inicio para tocar su función. Entonces, ¿qué mejor, por ejemplo, que el que era el líder civil controlando lo que es la ejecución civil que vire gerente de mantenimiento de la planta, ¿no? Entonces,
necesito saber si que esas personas tengan habilidades para tocar ese proyecto. Y si no es así, asegurarme de que reciban la formación adecuada. Entonces tengo que comprobar a su vez de que van a estar disponibles a todo lo largo del proyecto y no me la van a sacar en la mitad del camino. Esto es muy importante porque incluye también a los futuros contratistas. Necesito saber si los contratistas están adecuados a seguir un nivel de control muy bien desarrollado, ya que en el nivel, la metodología que utilizamos nosotros, que se llama Concentric Project Management, me, me obliga a que los contratistas estén en tiempo real controlados, especialmente a nivel de planificación, ¿sí? Entonces necesito que ellos estén capacitados para tocar el proyecto, ¿sí? Algo que a mí me dio muy buen resultado cuando yo trabajaba en proyectos y obras. Yo llegué a ser director de proyectos y obras de la compañía Cervecería Brahma, hoy Interbrew. ¿Y qué hacía? Tenía un club de gerentes de proyecto que se reunían una vez cada 2 meses y intercambiaban opiniones. Como yo digo, el trabajo de un gerente de proyecto es un trabajo muy solitario. Entonces, el hecho de reunirse cada 2 meses ayudaba mucho a intercambiar ideas y a ayudarse mutuamente. Eso, piénsenlo, es algo interesante en proyectos grandes, ¿sí? En empresas grandes. Nuevamente, los stakeholders. Yo tengo que identificar quiénes son los stakeholders de mi proyecto, los que son los afectados y los que impactan directamente en el proyecto, porque ellos son los que me van a apoyar o me van a defenestrar en el proyecto. Esto debería, como digo yo, esto debe ser un análisis en profundidad y que tiene que actualizarse constantemente. Puede ser que los stakeholders que yo tenga en el inicio no sean los mismos que tengo en el medio del proyecto o al final del mismo. ¿Sí? Todo proyecto debería celebrar un kick-off meeting, un kick-off de inicio. Entonces, fundamental comenzar un proyecto con los principales interesados. Necesito tener un stakeholder, los sponsors del proyecto, el equipo del proyecto, el gerente que va a tocar el proyecto, y utilizar la reunión para terminar de consolidar el PID, ese documento que habíamos hablado en el inicio. Ahí exponiendo los riesgos o identificando posibles riesgos que los mismos miembros del proyecto me van a dar y planificar el proyecto. Y esta reunión que yo tengo, de hacerla a cada fin de cada etapa del proyecto, esto es una excelente idea. ¿Sí? Así yo creo el comprometimiento de cada uno de los miembros desde el inicio del proyecto. Algo importante, tengo que asegurarme de revisar el proyecto durante la etapa de definición para consolidarlo y ya no tocarlo más en la etapa de ejecución. Entonces, para eso tengo que involucrar patrocinadores, stakeholders, gerentes seniors en ese proyecto. Entonces, tengo que fundamental revisar el progreso en contra del modelo de negocio. O sea, necesito saber si ese modelo de negocio que lo tengo en la planificación inicial está siendo respetado para comenzar la ejecución. ¿Sí? Vamos a lo que es la planificación de la entrega. Fundamental, necesito crear una WBS o una Work Breakdown Structure o una EDT, como lo decimos, para el proyecto.
¿Qué significa? ¿Cuáles son las entregas del proyecto? Esa WBS es un elemento clave que necesito para hacer una muy buena planificación, un muy buen cronograma. Entonces, yo aquí voy a enumerar todos los entregables ¿eh? Que me voy a comprometer y las fechas de cada entregable. ¿Sí? Entonces, necesito saber y tener un buen detalle a nivel de WBS para plasmarlo en un buen cronograma. No sirve tener WBS genérica. O sea, si necesito tener un segundo nivel o un tercer nivel, cuarto nivel o quinto nivel de WBS, que sea, pero necesito identificar los entregables muy bien a nivel de cronograma. Entonces, esos entregables se plasman en fechas. Entonces, listo todos los entregables y los clasifico en las WBS, las diferentes WBS. ¿Sí? Esto me permite a mí identificar todos los trabajos que deben ser entregados, y así como elaborar un cronograma detallado para cada WBS. ¿Sí? Entonces, para los... yo soy un usuario de Primavera de hace 20 y pico de años, entonces, ¿cómo consolido esto? Yo tengo las diferentes WBS, en cada WBS yo creo un subproyecto y ¿qué hago? Yo coloco un proyecto de eventos marco o de hitos interligado con las WBS y voy monitoreando la tendencia de ese cronograma. ¿Sí? Eh, esto es medio redundante, pero básicamente identificar, una vez que yo listo las actividades y las asocio a las WS, tengo que identificar las dependencias, o sea, predecesoras y sucesoras de todas esas actividades. Entonces esto me permite armar un diagrama de Gantt y a su vez los hitos, que sería un cronograma aparte, interligado con el diagrama de Gantt. Entonces, no tener miedo de escribir todas las actividades, porque eso se escapa rápidamente. Entonces, listar actividades, esas actividades listarlas en una WS y a su vez esas WS llevarlas a hitos. Eso es esa es la idea. Necesito estimar cuánto va a demorar cada actividad y a su vez básicamente identificar holguras. ¿Sí? Eh, generalmente no somos muy buenos para estimar, entonces necesito colocar o trabajar con porcentaje a su vez de días y colocar holguras en ese cronograma. ¿Sí? Focarme en la ruta crítica, ¿sí? O en el critical path. Eso es fundamental. Entonces necesito identificar cuáles son las actividades que están manejando mi cronograma, o sea, cuáles las que me van a impactar en el fin del proyecto y focarme en esas actividades. ¿Sí? La comunicación es algo fundamental. Ustedes acuérdense que yo les dije que nosotros trabajamos mucho interligación de cronogramas con contratistas. Entonces, especialmente para quien conoce Primavera, sabe que yo puedo interligar los cronogramas de tal forma que yo sé en tiempo real una mala decisión de un contratista. Entonces, comunicar y comunicar es la base de esta etapa. Necesito gastar tiempo en comunicación con las personas y decirle a ellos qué es lo que estoy esperando de ellos. ¿Sí? Entonces necesito construir no solo un cronograma, sino un plan de comunicación, sino decir cada cuánto el contratista o el supervisor me va a actualizar el cronograma, cada cuánto lo consolido, cuáles son las críticas que yo puedo hacer a un cronograma, cuál va a ser mi metodología de valor ganado, mi tendencia, para que todo el mundo tenga una tendencia padrón. Eso es fundamental a nivel de proyectos. ¿Sí?
Algo que muchas veces se evita, parece como si fuera mala palabra, pero es una realidad grande como una casa. Change management, gerenciamiento de cambios. Entonces, si va a acontecer, cuál es el proceso que tengo para gerenciar cambios, cuáles son las implicancias, cuál es el cash flow que yo voy a tener y cómo me va a impactar ese cash flow o la tendencia del proyecto dentro de la organización. Change management es tan importante como el proyecto en sí. ¿Sí? Eh, y esto es parte de la comunicación. Necesito ahora sí hacer una evaluación de riesgos y un análisis de riesgo completo. Y documentar esos riesgos para tener plan A o plan B y medidas mitigatorias para cada riesgo. ¿Sí? Esto no es como básicamente hay algunos clientes que nosotros tenemos donde hacen el análisis de riesgo, la etapa inicial y después no tocan nunca más. O sea, parece como que están haciendo ese análisis de riesgo meramente por una formalidad. Y esto es un ciclo de vida, es un ciclo continuo. El análisis de riesgo varía y de acuerdo al impacto que yo tengo en mi cronograma puedo ir para otro tipo de riesgo que no estaba contemplado. Entonces, semanalmente necesito evaluar ese plan de riesgos y tengo que revisarlo periódicamente, especialmente las medidas mitigadoras. Y importantísimo, tener alguien responsable por riesgos. Alguien que sea el padre de la criatura. Que no quede abierto a que todo el mundo trabaje en eso. Necesito alguien que esté enfocado en la parte de riesgo. Para mí, eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, bueno, desarrollo una carta GAN. Esa carta GAN tiene que estar interligada para mí con los contratistas en el caso de que sea un proyecto grande y involucrar a los actores clave en el proceso de comunicación. Eso significa que todo el mundo trabaje o todo el mundo dance al compás de la música que yo quiero. Estoy cansado de ver contratistas que me mandan la información en Excel, o el otro lo manda en primavera, el otro ni siquiera la manda. Y yo me tengo que matar para consolidar información, cuando es obligación de ellos consolidarla. ¿Sí? Y yo ver tendencia. El día a día es del contratista. Mi obligación como gerente de proyecto es ver tendencia, ver el futuro. Necesito, como yo le dije ahora, un plan de milestone, un plan de hitos. O sea, necesito tener un cronograma de hitos interligado con el cronograma que yo tengo del día a día. Y revisar cómo está esa tendencia con respecto a el plazo inicial. Entonces, un gerente de proyecto o un director de proyectos, él va a ver más productivo trabajar sobre hitos que sobre el día a día de un cronograma. El día a día con el cronograma la tendría que ser de un especialista, no del gerente de proyectos. ¿Sí? Vamos a lo que es entrega del proyecto y monitoreamiento y revisión del proyecto. ¿Sí? Tengo que tener claro la gestión de proyectos y la revisión. ¿Cómo voy a hacer el control del proyecto? Y acordar eso con los directivos, sponsors, comité del proyecto, si es que tengo. En mi caso siempre tuve comité de proyectos, que era el que yo mensualmente presentaba el estatus del mismo. Entonces, tienen que tener claro cómo voy a hacer el control del proyecto y qué es lo que esperan ellos de mí. Entonces, algo importante en este tip, asegurar que la estructura de gobierno corporativo de la organización y mi control son compatibles. ¿Sí? Entonces, que no
básicamente, ¿esto qué quiere decir? Que sea ser transparente en cómo está el estatus de mi proyecto y no que sea una caja negra como siempre es. Básicamente necesito que mi estatus de proyecto sea parte de lo que la organización está mostrando a nivel corporativo. Si esto no lo tengo así, necesito buscar la participación de la alta dirección para que me ayuden a dejar lo más transparente posible el proyecto. ¿Sí? Esto es parte de la que vimos anterior. Necesito saber desde el inicio cómo yo voy a hacer el seguimiento del proyecto, con qué frecuencia lo voy a controlar y cómo voy a monitorear el proyecto. ¿Sí? Necesito tener un registro exacto de lo que está aconteciendo en el proyecto. No solo por problemas de auditoría, sino también para asegurarme que los documentos los tenga a mano si acontece algún cambio, especialmente si yo tengo contratistas abajo. El contratista adora poner un cambio, viven de eso, y si no estoy bien documentado y no veo la tendencia, el problema va a acontecer y yo voy a tener que absorber ese cambio. Entonces, necesito tener registros actualizados de qué es lo que está aconteciendo. Estoy cansado de ver, y todavía existe, y el hombre llegó a la luna en el año 69, que clientes que reciben de pesistas reportes mensuales de unas 150 páginas con fotos lindas, pero no me dice todo el pasado, pero no me dice qué va a acontecer en el futuro. Entonces necesito tener reportes simples, planificado contractual y tendencia. Necesito saber que sean fáciles de crear y controlar, tanto en tiempo como en dinero. Y que el propio director o gerente que me está controlando a nivel de proyecto pueda revisar los hitos también. Todo el mundo conoce los hitos del proyecto. No necesitas. Ahora, si yo los pongo a los directores, les mando una carta GAN con 5.000 o 6.000 actividades, nadie lo va a ver. Entonces, reportes simples, y links para ver los hitos. Eso es bien fácil, rápido. Necesito identificar qué grado de control voy a ejecutar en el proyecto. Básicamente, generalmente yo utilizo algo que llamo APS, o sea, lo que es apretado al inicio, suelto en el medio, apretado al final. O sea, necesito apretar a todos los contratistas y miembros del equipo al inicio, mostrando cuál es la metodología de control, qué es lo que van a tener que hacer diariamente, semanalmente, mensualmente, y ajustar a quien está en desvío. Es muy común ver aquí, especialmente en Chile, empresas que, a pesar de que tienen contratos a suma alzada, hacen el trabajo del contratista por las dudas. O sea, controlan al contratista a nivel de hombre. Esto es una locura. Cuando yo puedo trabajar por excepción eso. Entonces, eso debe haber acontecido en algún momento, cuando algún gerente se le fue de las manos a un contratista y le atrasó el proyecto. Entonces creó toda una metodología para, en paralelo, controlar lo que el contratista ya está controlando. Entonces es algo de loco. ¿Sí? Necesito, como yo les dije antes, no solo un sistema de control, sino un sistema de cambios del proyecto.
ese sistema tiene que tener un seguimiento, tiene que tener ciclos de revisión, ciclos de aprobación, flujo de caja, envolvimiento del sector financiero. Necesito tener formularios de control de cambio, sustentar eso, tener una aprobación oficial. Necesito saber el impacto del cambio en el proyecto, y a su vez que eso no me altere lo que es la calidad y el costo y el tiempo, ¿sí? O sea, rápidamente, ¿va a impactar el cambio? ¿Va a impactar en plazo? ¿Va a impactar en costo? ¿Cómo voy a hacer para recuperar ese plazo y ese costo? ¿Sí? Algo que me resultó a mí bastante bueno es nombrar a alguien que sea responsable del quality assurance, o sea, de la calidad del proyecto, ¿sí? En los proyectos de mayor envergadura especialmente. Entonces necesito hacer una revisión formal de la calidad, con el cliente final. Llámese cliente interno, como puede ser cliente externo en el caso de un EPCista, pero necesito tener un responsable para eso. Asegurarme de tener un reemplazo del sponsor. Muchas veces el sponsor o salió de vacaciones o lo que sea y necesito aprobar un cambio. En la matriz de comunicación tiene que estar eso. Tengo que saber quién reemplaza a ese contratista a ese sponsor y por qué. Fundamental esto es especialmente en Latinoamérica. Establecer un límite de tiempo en las reuniones del proyecto para examinar el progreso. O sea, tengo que tener una agenda con tiempos para cada ítem y hacer un resumen consolidado de cada ítem y después al final de la reunión. Yo he llegado, yo trabajé 23 años, bueno, trabajé en varios países, pero en un país que adora las reuniones, es Brasil. Y trabajé mucho en el nordeste, donde el calor es infernal. Entonces, ¿qué hacíamos? Sacaba los aire acondicionados de la sala de reuniones. Entonces, las reuniones eran rapiditas, eran muy rápidas y muy concisas. Entonces, llegué a ese extremo, pero funcionó. Tengo que tener, de esas reuniones, tengo que tener un plan de acción para cada punto que levanté en la agenda del día y circularlo 24 horas después. Ese plan de acción tiene que tener algo más viejo pero que siempre me ha dado muy buen resultado, que es el 5W2H. O sea, cada ítem me tiene que decir what, why, when, where, who, how and how much. Eso ha funcionado muy bien, sigue funcionando y es matriz de comunicación. Esta matriz de puntos de acción me garante que no va a morir en la playa la agenda de la reunión, ¿sí? Tener responsables para eso. Después, revisar los elementos de la ruta crítica, si están dentro del plazo. Eso lo tiene que hacer cada especialista mío prácticamente a diario. Tengo que revisar riesgos, y la tendencia para cerrar el proyecto, revisarla en conjunto con el gerente del proyecto. O trabajando con la metodología de valor ganado, cosa que casi nadie hace porque no la conoce. Entonces, vean lo que es el EVM, el Value Management. ¿Por qué es útil? ¿Por qué me permite predecir el futuro? Eso es fundamental en proyectos, ¿sí? Trabajar por excepción significa poner tolerancias. Por ejemplo, no sé, yo puse un ejemplo ahí. Significa que si yo estoy más o menos 5% dentro del presupuesto, estoy en verde. Más de 5%, de 5 a 10 estoy en amarillo, más del 10 estoy en rojo. Trabajar por excepción en reportes, eso es muy importante, tanto para plazos como para costos, ¿sí? Después, reportes de progreso. Necesito reportes fáciles, 2 páginas, saber cómo estoy, si estoy dentro del plazo, dentro del presupuesto, si no lo estoy, cómo voy a recuperar ese plazo y la tendencia. Básicamente eso. Necesito tener registrado qué es lo que le está causando trastornos al proyecto. Aprender a documentar y presentar la discusión en la reunión del proyecto. Eso
es fundamental no tratar de manipular la información, sino aprender a documentar. Después, durante la vida del proyecto, ver si yo estoy entregando, si los beneficios del proyecto están siendo acompañados desde el inicio y no están siendo alterados. Necesito saber si yo el alcance del proyecto lo tengo en la mano. Si se me está escapando el proyecto, si inclusive no tengo que llegar a evaluar la posibilidad de abandonar el proyecto. Y si tengo que evaluar el abandonar el proyecto, hacer reuniones para saber dónde estuvo el aprendizaje, qué es lo que yo trabajé en ese sentido. Eso es fundamental. Vamos al 43. Tengo que producir informes. Esto soy bastante... ustedes ven que soy bastante... hago bastante énfasis en lo que es informes. El informe tiene que ser rápido y preciso. Si puede ser una página, mejor. Y tengo que tener como aliado a mi sponsor antes de terminar de hacer el proyecto, ¿sí? Entonces, vamos al 44, el uso de una serie de templates. Importantísimo tener estándares. Cuando yo hablo de templates es trabajar de una forma estándar para cada proyecto, no que cada gerente haga lo que bien entiende, sino tener templates que me apoyen en el seguimiento y control, saber y documentar cuál es el state of the art en gerenciamiento de proyectos para que cada gerente tenga una forma de trabajo igual a la de la persona que está al lado. Entonces, saber cuál es, tener una metodología de gerenciamiento de proyectos, metodología de change management, ¿sí? Una metodología de planificación, que es diferente de metodología de gerenciamiento de proyectos, cómo voy a controlar el proyecto en plazo y costo, ¿sí? Eso es fundamental. Aplicar, todo el mundo conoce los semáforos. O sea, aplicar semáforos es útil porque un gerente que no conoce de proyectos rápidamente va a saber lo que es un semáforo amarillo y un semáforo en rojo. Entonces, eso en paneles de control llevado a índices de tolerancia me ayudan a identificar problemas rápidamente y no tener que hacer informes multitudinarios. Rápidamente semáforos, eso me ayuda a mí a trabajar la información. Fundamental, en la medida que yo consolido información y tengo todo el mundo en línea, voy a tener una información honesta y precisa, con resultados específicos, hitos monitoreados en tiempo real. Si no tengo información honesta, me voy a quemar y en este negocio uno se quema una sola vez. Es increíble cómo, y yo conozco clientes que manipulan información para arriba y eso a la larga no es bueno, ¿sí? Cierre del proyecto y revisión. Necesito, si voy a cerrar el proyecto, necesito hacer una reunión final y poner eso bien claro en un diagrama de Gantt y circularlo con antecedencia, ¿sí? Ese diagrama de Gantt esa invitación la voy a cursar a stakeholders, a los sponsors, miembros del proyecto, donde se va a hacer la revisión final. Eso me asegura de que todo el mundo esté compareciendo a la reunión, que es fundamental. Esa reunión de cierre
la tengo que focalizar en lecciones aprendidas. Identificar qué es lo que puedo mejorar y compartir las lecciones aprendidas con todos los miembros de la organización. ¿Sí? Y lo más, y tener hacer un mea culpa, agarrar y decir, bueno, si yo estoy entregando lo que realmente fue en el objetivo inicial, y no salió del alcance. ¿Sí? Algo fundamental es presupuesto. Entonces, lo entregué dentro del plazo. ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Qué pasó con la contingencia? Algo que me dio muy buen resultado a mí fue trabajar la contingencia, o sea, crear premios dentro del equipo del proyecto, especialmente con la contingencia. Si ellos devolvían la contingencia, tenían un premio mayor que el hecho de comerme la contingencia. Y eso lo llevamos a los contratistas también. ¿Sí? Algo fundamental también, ver cómo administré los riesgos y las medidas mitigadoras. Si no esperé a llegar al río para saber si tenía puente. Entonces necesito saber eso para futuros proyectos. Necesito eso lo hacíamos bastante bien con cuestionarios para saber el feedback de cada uno de los stakeholders, cómo se sintieron a lo largo del proyecto con la presión de los riesgos. ¿Sí? En el fin del proyecto voy a tener no conformidades, con certeza. Entonces, hacer lista de conformidades, identificar quién completará estas listas y que esto sea parte de la planificación y comunicar a las partes interesadas hasta el cierre de las no conformidades. ¿Sí? Escribir un reporte final del proyecto, donde identifico los puntos débiles y los puntos fuertes y hacerlo circular, eso es fundamental. Generalmente eso se olvida. Cerrar el proyecto formalmente y enviar y pasar la batuta al sector de operaciones, donde ahí evitamos con esto el hecho de que si no se entregó con la calidad esperada, etcétera, etcétera. Entonces, con esto yo ayudo a que el sector de operaciones lo acepte y acepte con responsabilidad el proyecto final. Algo importante, el equipo del proyecto es algo fundamental y necesito compartir el suceso, como también seguramente fracaso, pero necesito compartir el suceso con el equipo del proyecto. Reconocer los logros, eso yo creo que no hay nada más motivador que eso. En tips generales, yo diría que básicamente el proyecto es un conjunto de metodología, herramienta y equipo. Eso es un proyecto. Entonces, son 3 pilares y los 3 pilares tienen que estar bien balanceados. Puedo tener una metodología buena que si no tengo un equipo entrenado, voy a fracasar. Puedo tener un buen equipo que si no tengo herramientas acorde, la gente va a quedar buscando información en lugar de analizándola y así sucesivamente. Tiene que haber un balance en las 3 cosas. ¿Sí? Necesito capacitarme, hay que ser humilde y decir si yo sé de gerenciamiento de proyectos o no. Una de las últimas estadísticas que se hizo, que hizo el PMI, demostró que el 35% de las personas que trabajan en proyectos recibieron algún tipo de capacitación, o sea que la mayoría es autodidacta. ¿Sí? Por último, esto es lo que vimos al inicio, necesito tener el apoyo de los altos directivos. Yo cuando trabajaba en la línea, o sea, cuando trabajaba como líder de proyecto, siempre pedía licencia para matar. O sea, ¿qué significa licencia para matar como el 007? No puede haber
problemas políticos en el proyecto. Si hay alguien que crea problemas, ese alguien tiene que salir. Por eso el gerente de proyecto tiene que tener licencia para matar. ¿Mm? Entonces, necesito influenciar para arriba y influenciar para abajo, pero necesito especialmente para arriba para obtener el apoyo. ¿Sí? Y a su vez necesito priorizar mis proyectos. ¿Cuáles son los que van a impactar más en mi performance como gerente de proyecto? Como gerente de proyecto. Y necesito manejar, tener juego de cintura para manejar mis habilidades en gerenciamiento de proyectos. ¿Por qué? Porque gerenciamiento de proyectos es comunicación. Entonces, necesito tener esa habilidad muy, muy bien depurada. ¿Sí? Una vez que tengo una metodología, necesito descubrir cómo un software de gestión de proyectos puede ayudar en mi gestión. Necesito desarrollar el modelo de negocios y apoyar ese modelo de negocio en un software de gestión. Eso es fundamental, porque si no, lo que lo decimos garbage in, garbage out, o sea, si yo tengo porquería en mi organización, el software lo único que va a hacer es ordenar esa porquería, va a seguir siendo porquería ordenada. Si yo utilizo Excel, Excel no es la solución. Yo puedo manipular información con Excel. Voy a tener trabajos repetitivos, consolidación de información, esfuerzos innecesarios cuando tengo software de gestión que me permite a mí trabajar eficientemente y me permite a mí gastar el tiempo en análisis y no en búsqueda de información. ¿Sí? Bueno, a ver cómo estamos. Bueno, estamos en casi un minuto para las 13 horas. Creo que más eficiente imposible. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta. La grabación está a disposición de ustedes. Se las puedo facilitar sin ningún problema. Se las mandamos así que ustedes la pidan. Vamos a hacer otro ciclo de conferencias. Vamos a hacer una conferencia de riesgos. Vamos a volver a hacer la conferencia de madurez en proyectos, que hubo bastante gente que la pidió de nuevo. Bueno, vamos a seguir en esto. Vuelvo a repetir, yo no soy el dueño de la verdad. Estos 62 tips pueden ser, con certeza puede haber más. No creo que haya menos, pero puede haber más. Y bueno, tenemos una hora, entonces no podía ir en profundidad en algunos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, ahí está mi mail, quedo a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y gracias nuevamente. A ver, ok, Sergio. Sí, ahí tengo varios conocidos, Roberto Cabezas, a ver quién, varios, Emilia Parra, un gran abrazo. Bueno, a, quedo a disposición de ustedes y nuevamente muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.